No endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyereis su voz, ¿quién ha venido a escuchar la voz del Señor? Entonces no endurezcas tu corazón. Disponte, porque solamente hay una razón por la cual estamos acá. Una única razón. Y nos vamos a unir a este coro para declararla, porque entendemos que es verdad, que es real, y a esa razón nos acogemos. En virtud de esa razón existimos y en virtud de esa razón vivimos. Atención, acabo de decir existimos y vivimos, son dos cosas distintas. Hay una sola razón. Entonemos ese canto en adoración. Amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Hay un pueblo que alaba al Dios único y verdadero. Hay un pueblo que entiende la única razón por la cual estamos acá. Hay un pueblo redimido, el pueblo de Jehová.
tenemos un privilegio. No solo fuimos escogidos, también fuimos redimidos. Escogidos por misericordia, redimidos por gracia, aleluya. Somos el pueblo de Dios que alaba al Dios vivo, aleluya. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu para darnos poder y ser testigos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Estamos animados, pero bajos de nota para tributar el aplauso que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo se reconoce su grandeza? ¿Cómo se reconoce su majestad? ¿Cómo se proclama su santidad? Tus manos dicen lo que hay en tu corazón. Tus manos expresan lo que hay en ti. Tus manos hablan del amor y gratitud al Rey de los cielos, aleluya.
Adoramos a quien vive. Adoramos a quien vive. Tributamos alabanza y adoración al Salvador. Aleluya. Nuestras manos expresan lo que nuestra voz no alcanza a enunciar. Él no solo escucha tus manos, Él escucha tu corazón. Gloria al Señor. Siéntate, por favor. Damos las gracias al Dios de los cielos por este tiempo. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Los niños salen con la hermana Noemí. Por favor, los niños pueden ir a su reunión. Van a estar muy bien allí. Allá también está el Espíritu Santo con ellos. ¿Vas con ellos? ¿No quieres ir? Bueno. Veo que vienen personas por primera vez. Un saludo en Cristo Jesús. Alice, vienes acompañada, ¿verdad? ¿No? Pensé que ellos venían contigo. Bueno, pero un saludo para ustedes que los veo por primera vez. El Señor les bendice. Esta es su casa. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, atendamos el mensaje de este día. Dile a tu hermano ahí, atiende el buen consejo. Dile, atiende el buen consejo. Dígame si no es verdad que cuando hay un buen consejo uno lo atiende. Dígame si no es cierto que cuando uno busca una orientación, un consejo, uno desea que sea un buen consejo. ¿O no? Dígame si no es verdad que cuando uno acude a sus padres, a sus abuelos, a sus mayores, a alguien con experiencia, uno confía en que le dé un buen consejo. Por eso hoy el título del mensaje es atiende el buen consejo. Dios cuando habla trae un consejo para nuestra vida. Así nos está advirtiendo, es un consejo para nuestra vida. Así nos está corrigiendo, es un consejo para nuestra vida. Porque su palabra cumple un propósito y es edificarnos para poder crecer, madurar y dar fruto. Atiende el buen consejo. Permítame partir de este principio. Un adagio muy popular dice: es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Lo han escuchado? Sí, lo hemos escuchado, ¿cierto? Es mejor, hermano, es que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y tal vez todos nosotros, de alguna manera, no solo lo hemos escuchado, sino tal vez lo hemos hasta vivido, lo hemos asumido en nuestra vida. Hemos vivido experiencias en las cuales aplica. Perfecto. Pero, eso está bien en el mundo. Eso está bien en la cotidianidad del mundo. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Fijémonos que esas costumbres y tradiciones del mundo, uno las lleva tan apegadas a su ser que uno a veces lo aplica. Es que es mejor, hermano. Es mejor un mal arreglo, hermano, que un buen pleito. ¿Qué me voy a desgastar ahí? Y en verdad uno a veces corta allí, pero con Dios no. Permítame leer Isaías 1, 18, 19. Isaías 1, 18, 19 dice de la siguiente manera. Dice Isaías 1, 18, 19. Estamos trabajando bajo el título Atiende el buen consejo. O sea que ya hay un principio acá de consejo. Ese adagio no aplica para los creyentes. Con Dios no es así. Dice Isaías 1, 18, 19. Venid luego, dice Jehová. Isaías 1, 18, 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuál es el consejo? Si quisiereis y oyereis, comeréis el
el bien de la tierra. Dios no nos obliga a estar a cuentas con Él. Dios nos invita a estar a cuentas con Él y nos dice que es bueno. Con Dios, tratándose del juez supremo, en Jesucristo, Señor nuestro, todo pleito con Él traerá terribles resultados. Quien esté en pleito con Dios terminará en el lago de fuego. Pero con Él, el arreglo con Él, el arreglarse con Él, siempre será bueno. Arreglarse con Dios, estar bien con Dios, implica eternidad en el cielo. Pero hay personas que insisten en mantener un buen pleito con Dios. El mejor arreglo lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que pleitear por nuestra salvación. Ya la tenemos, si creemos en Él. Amén. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y vamos al fundamento bíblico con el cual vamos a trabajar y a desarrollar la enseñanza. Seguimos hablando de Mateo 5, 25, 26. Pongámonos en pie los que podamos, por favor. Vamos a leer toda la palabra. Voy a invitar a mi hijo David Josué por acá. Ven, David Josué, hijo. Ubiquémonos en Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. Hemos venido hablando de Mateo, hemos venido desarrollando la enseñanza de Mateo. Llevamos como 3 años hablando de Mateo y hasta ahora vamos en el 5:25. Vamos a empezar el 5:25. Dice la palabra en Mateo 5, 25 y 26 de la siguiente manera. Sigamos la lectura. Mi hijo David José nos va a guiar en la lectura, por favor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado de la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Sentémonos, por favor. Sentémonos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ahora, recordemos que en los versículos anteriores hablamos del 24, el 23, 24. Allí se habla del hermano. Recordemos, los voy a leer el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Habla del hermano. Pero hay un cambio aquí muy particular y no es un cambio abrupto, así como que no tiene sentido, tiene un sentido muy especial que se pretende explicarlo, entenderlo. Cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario, hablaba del hermano, ahora habla de un adversario. Y cuando se habla de un adversario, aquí no está hablando en el contexto del enemigo de la justicia, no está hablando en ese contexto. Porque cuando nosotros hablamos en la terminología bíblica, hablamos de adversario, uno inmediatamente piensa en Satanás, ¿verdad? No, aquí no es el caso. Aquí estamos hablando de adversario en el sentido de alguien que está contra nosotros por alguna razón en un pleito ya legal, en una instancia legal. Porque aquí está hablando del alguacil, está hablando de una cárcel. Cita una circunstancia de orden económico incluso. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hay una demanda. Aquí está diciendo, de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, era normal que se encontraran quien demanda y el demandado se encontraban en el camino que iba hacia el juez. Entonces les dice, póngase de acuerdo antes de que llegue allá.
Si llegan allá, la situación va a ser diferente porque va a terminar en la cárcel. Y el problema no es que termine en la cárcel, sino cuándo va a salir de la cárcel. De hecho, en esa cultura, no es nada distinto a lo que hoy se aplica realmente en esa cultura, en nuestras leyes. El deber dinero era algo delicadísimo, porque terminaba la familia implicada y si no podía pagar, pagaba con sus hijos, pagaba con todos sus bienes, pagaba con todo. La familia quedaba perjudicada y de una manera terrible. Deber dinero era muy delicado en ese entonces. Hoy día también lo es delicado, pueden haber efectos legales, pero lógicamente no van a tomar a tus hijos como esclavos, ni como siervos. Te pueden embargar, pero no te pueden quitar la cama, por ejemplo. Para no entrar en detalles jurídicos. Ese contexto es de advertencia y humanamente entendible. Si yo debo dinero, ¿qué es lo correcto? Pagar. Si le he hecho algo a mi hermano, me dice la palabra, primero pongamos, vaya, pida perdón, póngase de acuerdo con su hermano, excúsese y todo está bien y no pasó nada, ¿cierto? Fluyamos en el amor. Si es con un adversario, evitemos un pleito que nos lleve a la cárcel. Ok. Estamos hablando de un adversario. No especifica si se trata del mismo hermano, no lo entendemos de esa manera. Pero lo que sí sabemos es que hay un problema. Y dígame si no es importante, es sabio, es sensato evitar esos problemas. ¿O a quién le gustaría verse en pleitos legales ante un juez? ¿A quién le gustaría verse enredado en demandas, en denuncias? ¿A quién le gustaría tener que buscar abogado para que lo represente? Porque el problema es que cuando estamos allí tenemos que llegar con representación jurídica mediante un abogado. Eso ya implica dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el contexto en el orden del sistema en que vivimos, en el orden del mundo, de las normas y las leyes, ¿verdad? Pero aquí hay un mensaje que es el que hay que rescatar. Y la pregunta queda allí. ¿Y qué tal si el adversario es Dios mismo? Esa es la parte a reflexionar. ¿Y qué tal si el adversario es Dios mismo? Eso es duro. O si no, preguntémosle a Satanás, que no tiene reversa, para el infierno va. No es como algunos hermanitos, yo no sé si ingenuos o qué, que oran para que Satanás se arrepienta. Increíble, pero sucede. Increíble, pero sucede. Pastores orando para que Satanás se arrepienta. Yo no sé qué doctrinas les han enseñado. Satanás no tiene reversa, está condenado. Pero los hombres tenemos posibilidad, por la obra de la cruz, de evitar que nuestro adversario sea directamente el Señor Jesucristo. Isaías 59:4 dice así. Isaías 59:4 dice así. Alguien puede decir, pero hermano, ¿en qué momento Dios puede ser adversario de nosotros? Dios se volvió adversario de Israel como consecuencia de la desobediencia de Israel. Y la escritura me dice en Romanos 15:4 algo interesante. Vamos a Romanos 15:4. Sí, Isaías 59:4. Pero antes de leer Isaías 59:4, vamos un momentico a Romanos 15:4. Por favor. Porque es que esto que está reflejado, escrito en Romanos 15:4, nos va a dar mejor fundamento para entender lo que señala Isaías. Dice Romanos 15:4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, aprendamos de los problemas ajenos, aprendamos de los errores ajenos, tengamos en cuenta los aciertos de otros.
no cometamos los mismos errores que otros cometieron. De ahí que Isaías 59:4 dice, Isaías 59:4 dice, no hay quien clame por la justicia. Ojo, escuchemos, por favor, atención, sigan la lectura con cuidado. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Eso qué es? La actitud del pueblo de Israel. Y eso le trajo a Israel una consecuencia directa, que Dios mismo se pusiera en contra de ellos y les permitiera caer en situaciones difíciles. ¿Quieren más detalles? Vayan y lean el libro de Jueces. El libro de Jueces, en 2 versículos y sobre todo el último, señala que cada quien hacía lo que le parecía, y una versión de un lenguaje más cotidiano, más actual, dice, cada quien hacía lo que le daba la gana. Era una anarquía absoluta. Todos creían tener la razón y consideraban que podían imponer su razón de cualquier manera. Y no, donde hay desorden hay anarquía. Donde no se respeta norma ni autoridad, no puede haber nada bueno. Por eso mucho cuidado con la famosa primera línea. Donde hay desorden, desobediencia y se desconoce la autoridad, la norma y la ley, no puede de allí salir algo bueno. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de autoridad. Y Él delega autoridad y debemos respetar esa autoridad. Cuidado con eso. Porque hoy por hoy está muy de moda y estamos cercanos a votar. Hay que votar en consecuencia con lo que la palabra enseña, no con lo que los hombres dicen, aunque suene bonito. Cuidado con eso. Que sea el Espíritu Santo alumbrando nuestra conciencia para depositar un voto en conciencia, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que prometen. En consecuencia con la palabra. Se trata de ser obediente, sensato en razón de la verdad revelada. Y sabemos que en el Antiguo Testamento sobre todo hay muchos versículos donde claramente la Escritura señala cómo el Señor se puso en contra de Israel por su rebeldía, por ser testarudos, por ser necios. Recordemos el pasaje, por ejemplo, donde habla de volver a la senda antigua. Y habla de volver a la senda antigua, pero a la parte final de este versículo dice, pero no quisieron escuchar. No quisieron hacer caso. Rechazaron al Señor, empezando por los líderes, por los reyes, por las autoridades del pueblo. Y el Señor se paró en su raya, como corresponde a su santidad y majestad, y los dejó, los entregó al enemigo. Y tuvieron que vivir situaciones difíciles. Hoy las están viviendo todavía. Ese cuadro es el que nosotros debemos tener presente hoy. Para no caer en la misma desobediencia de Israel, que era un pueblo escogido. Hoy tenemos la opción de ser el pueblo redimido, pero fuimos llamados para ser obedientes, dice la Escritura. La Escritura dice que hemos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser obedientes. Por eso ustedes me escuchan tanto que yo insisto, obediencia a la verdad y a la fe. Y no es un eslogan mío, es que la palabra dice y habla de obediencia a la verdad, de obediencia a la fe, de obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra. Porque la obra de la cruz, y perdónenme la expresión que voy a usar, la obra de la cruz no fue una payasada de Dios, como muchos la consideran. La obra de la cruz fue la única opción que Dios le entregó a la humanidad para salir de la perdición en que se encuentra. Hay que ser humildes de corazón. Hay que estar alejados del orgullo y la vanagloria. Hay que
aprender a entender, a atender y entender y vivir aplicando ¿qué? Esa palabra que se revela en nosotros, que plantea Mateo 25, 26, capítulo 5. Evitemos ese tipo de adversario humanamente, es un buen consejo. Pero el mejor consejo es evitemos con la obediencia el terminar y tener a Dios mismo, a Jesucristo como adversario. Llega a un acuerdo con tu adversario, esa es la recomendación y el consejo humano, ¿verdad? Llega a un acuerdo, claro. Es un consejo oportuno y sabio de parte del Señor. Sin pérdida de tiempo, rápido hazlo. ¿Cuántos de nosotros no pagamos consecuencias, vivimos las consecuencias de los errores pasados en aspectos de orden económico? En lo personal, por la insensatez de la vida, muchos años atrás, yo me llegué a endeudar mucho por manejos locos del dinero. Yo ganaba muy buena plata, muy buen dinero ganaba, pero no se me veía. No se me veía. Eso sí, vestía bien y una cantidad de cosas, pero la plata se iba como agua entre las manos, entre los dedos. Y llevaba un ritmo de vida que aparentemente no demandaba de gastos, pero gastaba la plata. Y no era parrandero, ni jugador, ni mujeriego, pero se me iba la plata. No, ¿verdad? No era parrandero, ni jugador, ni mujeriego, pero se me iba la plata. Y terminé endeudado de una manera increíble. Llegué a tener 12 obligaciones respaldadas por cheques y no había fondos. Y cada obligación 5 o 6 cheques con fecha lista para consignarse. Económicamente terminé quebrado. Le debía plata a los bancos, tarjetas de crédito, créditos, manejos irresponsables del dinero, y no tuve con qué pagar. Sencillamente no tuve con qué pagar. Y no pagué. Pasaron los años y quedé en la lista negra de los que quedan registrados como deudores. En los registros de, ¿cómo se llama esto? Data crédito y todas esas cosas. Las centrales de riesgo. Pasaron los años. En el mundo financiero, comercial, estaba vetado. No podía hacer ningún movimiento, aparecía registrado. La misma norma dice, la misma ley permite que después de X años uno sale de las listas y prescribe la obligación y ya, pues, listo. Pero aún así el sistema es tan perverso que lo sigue persiguiendo a uno. Y le voy a contar 2 ejemplos. Un día con mi esposa fuimos a hacer una gestión en un banco. Ella tiene su vida crediticia limpia, impecable. Ella desde muy joven aprendió a ser muy organizada en sus finanzas. Gloria a Dios por ello. Ella me organizó la vida financiera a mí también. No, ¿verdad? Las mujeres, sabiduría de Dios para administrar. Y no se ría Daniel porque en la casa quien mejor administra es la esposa. No, de verdad, gloria a Dios porque las señoras administran muy bien el dinero. Las mujeres administran muy bien el dinero. Yo a mi esposa le digo, mamita, dame para esto, dame para aquello. Y lo que me llega a mí, mami, toma. O no es así, mi amor. Y ellas administran muy bien. Son sabias para administrar. Y cuando tú no eres sabio para administrar, es mejor que administre ella. Honestamente. Bueno, entonces llegamos al banco. La doctora dice, a ver, sí, doctora, que no sé qué, es que un trámite porque íbamos a hacer un préstamo o algo para lo del apartamento, yo no sé, alguna cosa. Claro, doctora, aquí están todos los documentos, mire que no sé qué. Su esposo, claro, don Daniel, venga, cuando de pronto llega la función y dice, doctora, a ver, don Daniel, ¿usted qué fue lo que hizo? Perdón. ¿Usted qué fue lo que hizo? Porque usted aquí tiene unos registros, unos antecedentes, que es que la verdad no se puede, doctora, qué pena, es que su esposo tiene unos antecedentes que no, mira, pero tantos años que pasó eso, y sí, es que todavía está ahí, aparece ahí. Entonces le dicen a mi esposa, atención a esto, le dicen a mi esposa, doctora, le tengo una salida.
A ver, ¿cuál? Haga su gestión como soltera. Y ya, desembolsamos esta misma tarde el prestado. Firma aquí como soltera, hagamos los papeles como soltera. Usted no es casada. Usted es madre soltera, usted es soltera. Y se para esta mujer y dice, no señor, yo soy casada y no niego a mi esposo. Y si el banco no me puede prestar en esa condición, entonces no hay préstamo. ¿Saben qué pasó? El Señor honró la actitud de esta mujer y después nos concedió ese dinero, no por un banco, por otro lado. Y ya estamos a punto de terminar de pagar ese crédito. 1, 2. Yo recibí yo no sé cuántas llamadas de oficinas de cobro. Don Daniel, es que usted le debe a tal banco una tarjeta de crédito que usted le quedó debiendo, que usted nunca pagó. ¿De qué me está hablando? Obligaciones de 28 y 30 años atrás todavía cobrándomelas. Yo sé que eso es ilegal, porque eso ya pasó. Yo ante la norma y ante la ley ya quedé libre. Tan libre soy que ya yo tengo hoy día tratos financieros con bancos, tengo tarjetas de crédito, tengo créditos, no tengo problema con los bancos. Hoy mi nombre está limpio ya ante el sistema financiero. Pero estos perversos compran las carteras vencidas de los bancos y empiezan a llamar a la gente y les cobran lo que ustedes no se imaginan. Y hay gente que cae allí porque son manipuladores. De verdad, son manipuladores, tergiversan la norma, intimidan con la llamada, todas esas cosas. ¿Qué me tocó hacer? Acudir a un amigo abogado. Gracias a Dios, un creyente abogado, hermano, tengo esta situación, le doy la autorización, le firmo el poder, hago una carta, estas cosas, y él manda. Entonces cuando me llamaron, dije, sí, claro, cómo no, entiéndase con mi abogado fulano de tal, hablen en términos legales de abogado a abogado, y lo que defina mi abogado, eso hago. Pero señor, lo que defina mi abogado, eso hago. Se acabó el problema. ¿A qué voy con esto? Después de 28 o 30 años, todavía con las consecuencias de esa insensatez, de la irresponsabilidad en los manejos financieros. Ustedes, sobre todo los jóvenes, cuidado con las deudas, cuidado con las tarjetas de crédito, cuidado con las ligerezas para invertir, cuidado con las ligerezas para comprar. Señoras, cuidado con la compra compulsiva y emocional, porque puede terminar en problemas. Puede terminar en problemas, meterse en deudas que no se pueden pagar. En tu casa, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu esposa, con tus suegros, en fin, hay problemas, hay consecuencias. Y esas consecuencias no se pueden evitar. Las tienes que asumir. Yo tuve que asumir muchos años de estar vetado en el sistema crediticio y asumir las consecuencias de esa llamadera, de ese acoso, y se vuelve desesperante. Máximo cuando tú sabes que ya no debes pagar porque ya la ley misma te favoreció. Ponte de acuerdo con tu adversario cuando sea el tiempo y no dejes que eso avance. Hoy día el consejo que le damos a los jóvenes es: evítate esos problemas. ¿Qué necesidad tienes de usar una tarjeta de crédito para comprar eso? ¿Qué necesidad tienes de eso? Si tienes el iPhone 11, ¿para qué vas a comprar el 13? A ver, vas a pagar 2 millones de pesos más, ¿por qué? ¿Por gusto? Máxime cuando no tienes capacidad de pago. Si debes 3 millones, ¿por qué te vas a endeudar en 2 más? Entonces salen algunos con la famosa: Dios proveerá. Dios proveerá. Qué bonito. Eso es una irresponsabilidad y Dios no respalda la irresponsabilidad. Dios respalda la sensatez. No quiere decir que uno no tenga deudas. Uno puede tener deudas cuando tiene capacidad de pago. Sí, pero la insensatez no la respalda a Dios. Menos cuando uno es creyente. La insensatez mía me llevó a tener muchos problemas económicos, financieros. Pero gloria a Dios que me envió una esposa que me ayudó a organizar mi vida. Esta mujer me ayudó a organizar mi vida. Cuando yo me casé con ella, yo estaba quebrado. Quebrado. Y esta mujer se casó conmigo por auténtico amor, porque no había bolsillo mío con dinero. Yo honro a esta mujer y no me da pena decirlo. Esta mujer se casó conmigo por amor, enamorada de mí, no de mi dinero. Porque yo fracasé en una relación anterior, cuando se acabó el dinero justamente.
Cuidado con esas cosas. Este paréntesis que he hecho contando este testimonio es para entender lo siguiente: arregla a tiempo tus problemas y antes de arreglar el problema, evítate los problemas. Evítate los problemas. Pide consejo. Reflexiona. No tomes decisiones apresuradas. Ve a tu pastor o a una persona de confianza o a tu familia, a alguien de confianza, pídele un consejo, evalúa la situación y mira hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, hasta dónde conviene, hasta dónde no conviene. Me estoy explicando. Para evitarse uno de esos líos. Y si uno está ya metido en alguna obligación, en alguna situación, cubre esas obligaciones, habla con los acreedores, pero paga lo que debes. Y Dios va a honrarte y Dios te va a respaldar. Jesús está dando un consejo en la vida práctica, de la vida de todos los días de cada uno de nosotros. Evitemos tener que un día llegar a un tribunal, justamente. Pero la situación va más allá. Esto es entendible en lo humano. Pero en lo espiritual. Aquí estamos hablando ya de un contexto espiritual. Ese ejemplo en lo humano hay que trasladarlo y llevarlo a un nivel espiritual. Hay hombres, personas, que con sus acciones se burlan de Dios, aún creyentes, o por lo menos dicen ser creyentes. Pero nos hemos detenido a pensar, ¿y si mi adversario es Dios? Sin darme cuenta he puesto a Dios como adversario, o por mi testarudez Dios termina siendo mi adversario. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si tu adversario es Dios? ¿Qué le pasa a la persona que no conoce a Cristo y ya de plano el adversario es Dios? Está condenado, ¿sí o no? El que no conoce a Cristo como Salvador. Pero y el que conoce al Señor, sabe de la palabra, ha recibido la palabra y pretende levantarse contra Dios, aunque se vea muy espiritual, aparentemente es obediente, creemos que lo hace todo bien y termina desechado por el Señor. Ejemplo, Saúl, ¿o no? Ejemplo, Judas. ¿Se han dado cuenta ustedes que ni siquiera a un perrito en la casa se le llama Judas? ¿O ustedes conocen a alguien que se llame Judas? Y eso que la Biblia habla de un Judas bueno, pero yo no conozco a alguien que se llame Judas. ¿Por qué? Por lo que pasó con el Iscariote. Pero sí conozco a muchos que le ponen a su perro Nerón. Y eso es un atentado contra el perrito. ¿Qué culpa tiene el perrito? Y él no es así de feroz. Y lo llaman Nerón. Hasta para las mascotas hay que tener sabiduría para ponerle nombre. Llamar una mascota, un perrito Nerón, es como maldecirlo. Bueno, eso es para otra prédica. El hecho es, no, ¿verdad? Eso tiene su razón de ser. Ahora bien, ¿has pensado qué sucedería si Dios es tu adversario? Y retomando la idea de lo que leíamos en Isaías hace un rato, vamos a Nehemías 9:26. Nehemías 9:26. Para entender bien esto. Nehemías 9:26. Dice la escritura en Nehemías 9:26. Los veo como muy callados, hermano, como que el tema los está haciendo pensar, de eso se trata, hermano. Como que el tema los está haciendo reflexionar. Gloria a Dios, Padre Santo. Así como me has hecho reflexionar a mí, hazlo reflexionar a ellos, Señor. La gloria es para ti, Señor de los cielos, que esta palabra quede sembrada en cada corazón y surta el efecto para lo cual tú la has enviado, Señor. Nehemías 9:26. Dice el profeta hablando con referencia al Señor. Pero te provocaron a ira. ¿A quién? Al Señor. Pero te provocaron a ira. Sigan con cuidado la lectura y atiendan, por favor. No se deje distraer. Pero Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Ojo, ahí nomás ya ahí la situación está terrible, ¿sí o no? Lo vuelvo a repetir. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes
abominaciones. ¿No habrá razón para que Dios explote en ira y se vuelva adversario? Isaías 63:10 dice así, en ese mismo contexto. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Estamos hablando de Israel, el pueblo escogido, el pueblo bendecido por Dios, el pueblo que conocía directamente el poder de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué pasa con creyentes o supuestamente creyentes o por lo menos gente que conoce del Evangelio? Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Mire lo que dice Hebreos 10:30. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Parte A del versículo 10:31 de Hebreos 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En lo que señala Nehemías, en lo que registra Isaías y en lo que nos dice Hebreos 10:30-31, está hablando de personas que conocen del Evangelio, que conocen de Dios, que han tenido la vivencia de ver al Espíritu Santo obrando, que saben que Dios es real, que es todopoderoso, que hasta han confesado su nombre y han sido bendecidos por su obra y gracia. Pero Dios no obliga a nadie. Dios respeta el libre albedrío. Amén. El Señor Jesucristo en ese momento, cuando habla en Mateo 5, 25, 26, está transmitiendo un mensaje de advertencia, que es un consejo. Pero está hablando más allá del consejo, de las consecuencias si se desobedece. En Edén el Señor le dijo a Adán claramente: el día que comieres de ese fruto ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces, esto hay que llevarlo más allá de una simple controversia del orden económico que presenta la Escritura. Hay que llevarlo en el contexto espiritual de lo que implica rebelarse contra Dios. Para unos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, el resistirse a la palabra y rechazar el mensaje del Evangelio. Para otros que supuestamente han escuchado el mensaje y lo han reconocido y aceptado, el rebelarse contra Dios. Hay consecuencias y son consecuencias de orden eterno. La obediencia al Evangelio trae una consecuencia de orden eterno: la eternidad con Cristo en el cielo, en la nueva Jerusalén, aleluya. Pero la desobediencia, el rechazo al Dios vivo, o el desconocer al Dios vivo, el rechazar la gracia del Dios vivo, trae una consecuencia directa: lago de fuego. No hay un punto medio. No puede haber punto medio. No lo hay. Desconocer la cruz, la obra de la cruz, es desconocer la obra redentora del Señor. Es desconocer el amor del Padre que ha entregado a su Hijo. Es menospreciar la sangre que se vertió en el madero. Es rechazar una sangre que se derramó para salvarnos. Burlarse de la obra de la cruz es burlarse del Dios vivo. Rechazar el Evangelio es rechazar la única opción de salvación que tiene el hombre. Burlarse del Evangelio, desobedecer la palabra, es abrir un paso directo con destino, lago de fuego.
Estamos hablando de cosas serias, no menores. Amén. El mensaje es para creyentes. Es para personas que han escuchado la palabra, que saben que Dios es real, que saben que Dios es cierto. No es como aquel fulano del pacto que dice que si un día le presentan a Dios y le puede dar la mano, creerá en él. Cuidado con eso. Eso dice el fulano. Y en una entrevista por allí en un medio radial llegó a decir que él era Dios. Cuidado con eso. Ojo, antes de votar, cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Es un llamado que está haciendo Jesús a que haya una reconciliación con Él. Y no puede haber reconciliación con Él si no hay arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no se reconoce que se ha pecado, que nos hemos rebelado ante Él. Hay que reconocer que hemos cometido errores y que hemos pecado ante el Señor. Pero no basta reconocerlo. Hay que reconocerlo, aceptarlo y entender que solamente llegando a Él podemos ser perdonados. Esto no da punto de negociación con Dios. No hay manera de negociar con Dios. Dios no admite negociación. Él ya pagó en la cruz. ¿Lo tomas o lo dejas? Así elemental. ¿Lo tomas o lo dejas? Hay que arreglar las cosas con Dios, mis hermanos. Con Dios no se camina a medias tintas. Hay que arreglar las cosas con el Todopoderoso, en las áreas que sean. No podemos andar a medias con Dios, porque Dios no se anda a medias. Él no se andó con medias tintas, envió a su hijo a la cruz. Él no mandó a un arcángel, no mandó a un ángel, mandó a su hijo. Y eso hay que saberlo, entender y aceptar. Entonces la situación es con el mismo Señor. Es con el mismo Señor. Y hay que entender que solamente hay dos opciones para todos los humanos. O estaremos ante el Señor Todopoderoso en el tribunal de Cristo dando cuenta de nuestras obras siendo salvos. O estaremos en el tribunal del gran trono blanco ante el Señor Juez Supremo para escuchar la sentencia. Camino, lago de fuego. No hay opción. Uno de los dos. Y el Señor nos recomienda siempre y nos da el consejo. Primera de Juan 1, del 8 a 10 dice así. Primera de Juan 1, del 8 a 10 dice así. Atención. A veces nosotros estas cartas las leemos y son muy agradables de leer, ¿verdad? Pero muchas veces las pasamos de largo y hay que reflexionarlas, la verdad. Dejar que el Señor nos revele lo que Él quiere transmitirnos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10, dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días cometemos errores. De una u otra manera. De una u otra manera. Pero dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos los días debemos decirle al Señor, Señor, gracias por este día. Perdona las faltas que haya podido cometer contra ti, Señor, contra tu verdad. Perdóname, Señor. Acepto tu perdón, me acojo a ti, Señor. Amén. Ahora, el mismo Juan, en primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 3, dice así. Ahí el mismo Juan, primera de Juan, pero en el capítulo 2, del 1 al 3 dice.
hijitos míos, esa manera tan cariñosa que habla el Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿A qué nos está invitando Juan allí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Obedece. Obedece a la fe y a la verdad. Obedece a la palabra. Obedece a la voz del Señor. Hazte sensible a su voz. Obedece a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 5, 25, 26. Obedece. Evítate problemas. No caigas en líos. Y si caes, arréglalo rápido. Pero cuídate de que el principal lío sea conmigo, dice el Señor. Amén. Cuando vamos a Mateo, atención a esto. Cuando vamos a Mateo 5, volvamos un momento a Mateo 5, por favor. Tengan presente algo. Mateo 5, 25, 26, 23, 24 habla de tú. Es un trato personal, es una advertencia de orden personal, no general. Porque, por ejemplo, en el 24, en el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda, es de orden directo, personal. En el 24 dice, deja allí tu ofrenda. En el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Y en el 26 dice, de cierto te digo que no saldrás. Está hablando de orden directo, personal. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y la relación con Cristo es personal. Dios tiene hijos, no sobrinos, no nietos. Dios tiene hijos. Amén. Por eso Él habla así. Arregla las cosas fuera de la corte. No sea que termines en la corte del trono blanco. Cuidado. Muchos de los que se sientan en las sillas de las iglesias van a estar ese día, no en el tribunal de Cristo, en el juicio del gran trono blanco. Y sin embargo, estaban sentados allí. Sin embargo, estaban aquí predicando. Sin embargo, estaban cantando y orando supuestamente a Dios, pero van a terminar en el trono blanco. Porque hay una falsa adoración, hay una falsa predicación, hay un falso cristianismo. Y la palabra lo dice con total claridad. Hermano, ¿qué debo hacer? Es la pregunta. ¿Qué hay que hacer? Reconoce que te equivocas. Arrepiéntete. Acude al Señor a su trono de gracia. Obedece a la fe y a la verdad. Voy a tomar algo de lo que enseñé ayer en el Instituto Bíblico. Esta madrugada, no es por contarles, pero les comparto. Le dije a mi esposa ayer, ella me puede dar fe de lo que estoy diciendo. Le dije, mami, me siento muy cansado, en este momento no me voy a sentar a trabajar en la enseñanza de mañana. Ya había adelantado algunas cosas, pero dije, no, me siento muy cansado. Y de hecho me acosté temprano. Pero el Señor me despertó como a las 3 de la mañana. Yo ya sabía. Me desperté como a las 3 de la mañana, fui a preparar mi tinto, estuve orando. Mi gatica estaba conmigo ahí, Katy. Peque estaba al otro lado. Y de pronto empecé a escribir cuando el Señor me dice, recuerda la diapositiva tal. Ya, sí Señor. ¿Qué hay que hacer? Recordar lo siguiente. Tú eres un hombre y una mujer de fe. ¿Amén o no amén?
Si estamos aquí, partimos del principio que somos hombres, personas de fe. Partimos de ese principio. ¿Somos personas de qué? De fe. Si no eres una persona de fe, al terminar el servicio oramos para que la gracia descienda sobre tu vida y reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero somos personas de fe. Ayer estábamos hablando de los hombres, los que estuvieron en clase, ¿recuerdan? Estábamos hablando de hombres de fe. Pero es aplicable a los creyentes, personas de fe. Amén. Y como somos personas de fe, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Entonces se llama esto obediencia. Entonces nos constituimos en personas de obediencia. ¿Quién dice amén? Si eres una persona de fe, inmediatamente se entiende que eres una persona obediente. ¿Amén o no amén? A la palabra, obviamente. Pero obediente en los términos de Dios, no según nuestro criterio. Ojo, hay dos tipos de obediencia. La que tú crees que, o como tú crees que debes obedecer, y como Dios dice que se le debe obedecer. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos obedecer según lo que Dios dice. Y no habrá manera de obedecer como Dios dice si no cuentas con el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad, a toda justicia, y te revele la palabra y te conduzca en ese camino de obediencia a la fe en los términos de Dios. Eres una persona de fe, por tanto eres una persona obediente. Y como eres una persona de fe y una persona obediente, entonces te vuelves una persona responsable espiritualmente. Amén. Responsable espiritualmente. Nuestra responsabilidad humana tiene un límite el día que partamos o venga el Señor por su iglesia, ¿sí o no? Ahí termina nuestra responsabilidad humana. Nada de lo que tenemos aquí nos vamos a llevar. Nada. No es como el cuento de aquel hombre tacaño, codicioso, multimillonario él, pero maltrataba a su esposa y a su familia, aunque tenía recursos los que no se imaginan. Y antes de morir, le dijo no sé qué cantidad de cosas a su esposa y le dijo que no le iba a dejar nada. Bueno, el fulano murió. Viene alguien, el abogado de la familia, y le dice a la esposa, bueno, tu esposo dijo que no te iba a dejar nada, ¿tú qué vas a hacer con lo que te queda? No, como él quería llevarse todo, yo le entregué todo. ¿Le entregaste todo? Pero si él está muerto. Sí, yo le giré un cheque y se lo puse en el ataúd. Que venga y lo cobre. Es sarcástica la cosa, ¿no? ¿A qué nos aferramos? Es que nuestra responsabilidad es espiritual, no material. La vida eterna es de orden espiritual y es tan real en lo espiritual, mucho más real que lo material. Esto tiene un fin, lo espiritual no. Este cuerpo tiene un fin, el espiritual no, porque nacimos de nuevo y estamos en la eternidad con Cristo. Entonces somos hombres, personas de responsabilidad espiritual, y como somos responsables espiritualmente, estamos fijos con nuestra mirada en el trono de la gracia, en la Jerusalén celestial, allá en la ciudad del cielo, aleluya. Como Abraham, que miraba a la eternidad, no miraba acá, por eso él era un peregrino acá. Somos advenedizos y peregrinos acá en la tierra. Y como somos hombres, personas de fe, obedientes y responsables espiritualmente, eso implica que somos personas con el carácter de Cristo. ¿Quién dice amén? Porque necesitamos el carácter de Cristo para asumir lo que nos rodea, enfrentar las circunstancias. Necesitamos el carácter de Cristo para decirle no al pecado, no a la tentación. Y cuando tú le dices no al pecado y no a la tentación, le estás diciendo sí a la gloria del Señor, aleluya. En consecuencia, cuando tenemos y funcionamos y trabajamos y obramos con el carácter de Cristo, vivimos con el carácter de Cristo, Cristo se está formando en nosotros, necesariamente hay una consecuencia directa: podremos estar en la gloria con el Dios de los cielos por la eternidad. ¿Quién dice amén? Ese es el propósito final.
Claro que deseamos tener casa, gloria a Dios. Claro que deseamos tener carro, gloria a Dios. Claro que deseamos tener finca, gloria a Dios. Claro que deseamos mejores ingresos, gloria a Dios. Claro que deseamos mejor trabajo, gloria a Dios. Claro que queremos tener un televisor de 80 pulgadas, gloria a Dios. Claro, eso está muy bien, pero esas son las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿O no? ¿Cómo dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Hay que saber entender eso. Lo material es lo material, pero lo que prevalece es lo espiritual. Cuando Adán fue expulsado de Edén, el paraíso siguió allí. El que perdió fue Adán. ¿O no? El que salió perdiendo fue Adán. A tal punto que ni siquiera lo dejaron volver, aunque él quería volver. Es una de las explicaciones de por qué Dios puso un querubín con una espada que daba vueltas, porque Adán quería volver. Pero la misericordia del Señor lo sacó para poderlo salvar. Amén. Atiende el buen consejo, mi hermano. Atiende el buen consejo, mi hermana. Tú que escuchas la grabación, atiende el buen consejo. Desde Edén, Dios advirtió de las consecuencias de la desobediencia. Y siempre de parte de Dios ha habido advertencias, pero también un buen consejo. Atiende el buen consejo. Cualquier día vamos a hablar de las advertencias que tiene el Señor en la Biblia. Son bastantes y muy interesantes. Por citar un ejemplo. Los que pregonan la doctrina de la prosperidad dicen que hay más de 2.500 versículos que hablan de prosperidad en la Biblia. Y es verdad. Más de 2.500 versículos hablan de prosperidad. Pero lo que no dicen estos sinvergüenzas y ladrones es que la inmensa mayoría de esos versículos hablan de prosperidad, pero ponen como condición para prosperar la obediencia a Dios, el temor a Dios, el no amar el dinero, sino amar al Señor. Y cambia completamente el panorama. Eso será tema de otra enseñanza algún día. Deuteronomio 30, 19, 20, dice así. Deuteronomio 30, 19, 20. Atención. ¿Por qué decimos que el Señor siempre ha dado buenos consejos? A Adán le dijo, el día que de ese fruto comas, ciertamente morirás. Comió y murió. Y Adán tuvo la oportunidad de no comerlo. Y Adán tuvo la oportunidad de salvar a su propia esposa. Pero él cayó. Porque dice la Escritura que Eva fue engañada, pero no Adán. Adán no fue engañado. Eso dice la Escritura en Timoteo por allí. Ojo con eso. Entonces dice aquí Deuteronomio 30, 19, 20. Atención, dice el Señor así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y en Abraham estamos nosotros, espiritualmente hablando. Amén. Hay que saber entender lo que Dios está hablando. Arreglemos las cosas a tiempo. Pero el consejo es, evítate esos problemas. Y si por alguna razón estás viviendo situaciones de esta naturaleza, arréglalos. Pero cuídate de que tus actos de vida pongan a Dios como adversario tuyo. Atiende la voz del Espíritu Santo. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ponte de pie, por favor. Gloria a quien vive por los siglos de los siglos. Al Rey de los siglos sea la alabanza, la gloria y la honra. A Él todo el reconocimiento, por siempre y para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar por... Señor, te damos